Simbología hidráulica y neumática. En este video vamos a tratar la simbología de los componentes básicos de los sistemas hidráulicos. Este conjunto de normas se titula Sistemas y componentes de potencia fluida, símbolos gráficos y diagramas de circuitos. A nivel internacional, la simbología hidráulica y neumática está regulada bajo la norma ISO 12191 y 12192. Se encarga de representar los símbolos que se deben utilizar en los esquemas neumáticos e hidráulicos. Vamos a empezar con las tuberías, las cuales se encargan de distribuir el fluido hidráulico por todo el sistema. Existen dos tipos de líneas para representar las tuberías: las líneas de trazo continuo y las de trazo interrumpido. Las líneas de trazo continuo se utilizan para representar el caudal principal del sistema. Ejemplo: líneas de succión, líneas de descarga, conexión entre válvulas y actuadores, y como vemos en la imagen en la primera, de alimentación, de trabajo y de retorno. Las líneas de trazos interrumpidos, que se utilizan para representar pilotajes y drenajes. En algunos casos se utiliza la línea de trazos interrumpidos más largos para representar el pilotaje y líneas más cortas para representar el drenaje. Tenemos también la conducción flexible, que son de líneas de flexible, ya que las tuberías se pueden clasificar en dos tipos: tuberías y flexibles, ya que las tuberías son rígidas y los flexibles, valga la redundancia, son flexibles y pueden ponerse en lugares donde los elementos rocen. Tenemos también la conexión de conducciones. La unión de tuberías representan por un nodo. Ejemplo que tenemos en esa imagen, tendríamos la unión de 4 tuberías en primera instancia y una unión de 3 tuberías. Luego tenemos el cruce de conducciones o el cruce de tuberías o líneas hidráulicas. En cambio dice, si no tenemos una unión, sino un cruce, entonces simplemente no incluimos el nodo en las líneas. Ahora pasamos a los tanques hidráulicos, los cuales tienen como función garantizar que el sistema hidráulico tenga siempre suministro de aceite. Los tanques tienen otras funciones, tales como disipar el calor que acumula el aceite hidráulico. Los deflectores de los tanques ayudan a separar el aceite del aire y a la condensación del aceite. Además sirve como decantador de particulado. Existen dos tipos de tanques: los abiertos a la atmósfera, o no presurizado, o tanque con respiradero, y los presurizados, que son sellados y poseen el símbolo de un rectángulo sin la parte superior. Dependiendo de cómo llegue la tubería al tanque, tenemos los tipos de tanques en los cuales la tubería llega por debajo del nivel del fluido, donde la línea de retorno toca el fondo del tanque. En cambio, el que no llega la tubería al fondo está por la parte superior del fluido. Tenemos también tanques con conexiones inferiores y tanques aireados. La imagen que sale al final es un depósito hidráulico presurizado, normalizado, que podemos encontrar cualquiera de este tipo de simbología en los diferentes planos hidráulicos. A continuación veremos los filtros, cuya función es mantener el aceite hidráulico limpio, eliminando los contaminantes que puedan dañar las piezas de los componentes. Estos se representan con un diamante con una línea punteada en su interior. Vemos los filtros. También tenemos separadores de agua con comando manual, con vaciado automático, filtro separador de agua con mando manual y con vaciado automático. Pasaremos a las bombas, las cuales tienen por función presurizar el fluido y permitir el flujo por todo el sistema. Es decir, las bombas generan el desplazamiento del fluido por medio de caudal y transforman la energía mecánica en energía hidráulica. El símbolo de una bomba
Consta de un círculo y un triángulo sombreado que apunta hacia afuera del círculo, y un puerto de succión y uno de descarga. También tenemos una conexión al actuador primario, que es el que conduce a la bomba, que puede ser un motor eléctrico o un motor de combustión interna. El primer símbolo que vemos es el de una bomba unidireccional de caudal fijo, es decir, que gira en un sentido. Y el segundo símbolo es una bomba bidireccional de caudal fijo. Esta bomba puede girar en ambos sentidos, pero con un caudal fijo. Si añadimos una flecha que lo cruza, esta bomba será unidireccional, pero de caudal variable, y la siguiente será una bomba bidireccional de caudal variable. Por último tenemos un compresor que es neumático. Cabe destacar que el triángulo de la bomba hidráulica será de color negro y el de neumático será blanco. A continuación tenemos los motores, que son actuadores rotativos. Los símbolos gráficos de los motores son muy parecidos al de las bombas, ya que tenemos un círculo y un triángulo sombreado. Pero a diferencia de las bombas, este triángulo apunta hacia el interior del circuito, ya que el motor recibe la energía hidráulica para transformarla en energía mecánica. Por lo tanto, la primera imagen que tenemos será un motor unidireccional de caudal fijo. Este motor gira en un sentido. El siguiente será un motor bidireccional de caudal fijo. Luego, si agregamos una flecha que atraviesa el motor, tendremos un motor unidireccional de caudal variable y a continuación un motor bidireccional de caudal variable. Los mismos símbolos tendremos para los motores neumáticos, solo va a variar el triángulo de color blanco. Tenemos una variedad de motores donde encontramos los motores, por ejemplo, motores oscilantes, donde podemos ver el motor hidráulico oscilante y el motor neumático oscilante. Bombas motores son unidades con dos funciones, ya sea como motor o como bomba. La unidad de bomba motor de cilindrada fija, con inversión en el sentido de flujo, ya sea para funcionar como bomba o motor. Estas unidades también se clasifican en unidireccional y bidireccional, de caudal fijo o de caudal variable. Los otros actuadores son los que veremos a continuación, actuadores lineales, conocidos como cilindros. Existen diferentes símbolos para los cilindros, ya que existe una variedad de ellos, pero lo importante es fijarse primero en el cuerpo, que es el rectángulo. Segundo, los puertos de entrada y de salida. En los casos primeros, tenemos un puerto, por lo tanto son cilindros de simple efecto. Y posteriormente tenemos con dos puertos, uno para cada cámara, por lo que será un cilindro de doble efecto. Y tercero, debemos notar el pistón y el vástago. En algunos cilindros tenemos doble vástago, como en la imagen número 4, que tenemos un cilindro doble efecto, vástago doble. Tenemos otros cilindros como los cilindros con amortiguación y los cilindros telescópicos, que tienen más de una camisa por cilindro. Veremos las válvulas. Las válvulas existen diferentes tipos: de control de dirección, control de presión y control de caudal. Vamos a comenzar con las válvulas de control de dirección. Estas válvulas se nombran de acuerdo primero al número de vías y segundo al número de posiciones. Las vías son los orificios de entrada y salida. Entonces podemos identificar las líneas que llegan a la válvula. Por ejemplo, en la válvula 2.2 dice que tiene una válvula de dos vías y dos posiciones. Si nos fijamos en la posición de la mano derecha, existen dos líneas, por lo tanto son dos vías, y existen dos cuadros. Cada cuadro es una posición, por lo tanto es una válvula de dos vías y dos posiciones.
Posteriormente tenemos una válvula que dice que es 3-2, válvula de 3 vías y 2 posiciones. Si nos fijamos, hay 3 líneas en un cuadro, por lo tanto son las 3 vías y 2 posiciones. Luego tenemos una válvula 5-3, válvula de 5 vías y 3 posiciones. Tenemos 5 líneas que llegan a la válvula y 3 cuadros que indican las 3 posiciones. Por lo tanto, como las válvulas siempre se nombran primero las vías y luego las posiciones, es una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Por consiguiente, tenemos una válvula 4-2 de 4 vías y 2 posiciones. En esta imagen nos indica de dónde hasta dónde va el fluido o el aire. En este caso, nos dice que de 1 a 2 el aire circula. En la otra imagen, el aire circula de 3 a 4. La siguiente imagen nos dice que el trazo transversal indica que no se permite el paso de aire. Cada vez que tengamos una imagen con ese trazo transversal, nos indica que la posición o esa vía va a estar cerrada. Por lo tanto, no va a pasar aire si es neumático o no va a pasar fluido hidráulico si es un sistema hidráulico. Luego tenemos el punto de relleno, indica que las canalizaciones están unidas. El triángulo indica la situación de un escape de aire sobre la válvula. Nosotros en un sistema hidráulico, en esa flecha, tendríamos un decantamiento a tanque o un retorno a tanque o drenaje. ¿Ya? El escape de aire se encuentra con un orificio roscado que permite acoplar un silenciador si se desea. Esto es para un sistema neumático. Válvula de paso de control direccional. Como hablamos, existen diferentes conexiones. Existen, por ejemplo, dos conexiones obturadas que no va a pasar el fluido, 4 conexiones, 5 conexiones, 4 conexiones centro abierto y 4 conexiones centro tándem. Válvulas de control de dirección. Como les explicaba anteriormente, símbolo básico para la válvula de paso de 2 posiciones, tiene 2 cuadros. Símbolo básico para válvulas de control de direcciones de 3 posiciones, tiene 3 cuadros. Ya sabemos que para poder indicar cuál es el nombre de la válvula, debemos saber cuántas líneas llegan hacia la válvula. Por lo tanto, podemos identificar las vías y las posiciones por cada uno de los cuadros. Hay que recordar que la posición donde son dibujadas las líneas de la válvula va a ser la posición inicial de esa válvula. Es decir, si tengo 2 cuadros, van a ser 2 posiciones, pero las líneas van a estar dibujadas en el cuadro de la mano derecha. Por lo tanto, en esa posición va a ser el inicio del trabajo de aquella válvula. Tenemos las válvulas distribuidoras 2 vías, 2 posiciones. Válvula de control de dirección, dice, con 2 conexiones y 2 posiciones distintas. Como ejemplo, tenemos con accionamiento manual, una válvula 2 vías, 2 posiciones con accionamiento manual. Posteriormente tenemos una válvula de 2 vías, 2 posiciones con mando por presión y retorno por resorte. Posteriormente tenemos la válvula distribuidora 3-2, válvula de control de dirección con 3 vías o 3 conexiones y 2 posiciones distintas. Primero tenemos una con mando por presión en ambos sentidos y tenemos una con mando por solenoide y retorno por resorte o muelle. También encontramos una válvula distribuidora 4-2, válvula de control de dirección con 4 vías y 2 posiciones distintas, con mando por presión y retorno por resorte. Válvula distribuidora 5-2, válvula de control direccional con 5 vías y 2 posiciones distintas, con mando por presión en ambos sentidos. También estas válvulas deben ser accionadas por algún tipo de mando, donde encontramos mandos manuales como símbolo general, mediante pulsador, mediante palanca, mediante pedal. Ahí tenemos También encontramos los mandos mecánicos, mediante sensor,
mediante resorte, mediante rodillo sensor, mediante rodillo escamoteable. También encontramos mandos eléctricos con electroimán, con una bobina o una solenoide, con dos bobinas actuando en sentido contrario para poder entrar y retornar por la misma posición con dos solenoides, con dos bobinas actuando en sentido contrario y operando de modo variable progresivamente. A eso nosotros le llamamos una válvula proporcional. Y podemos también actuar con un mando eléctrico, con un motor eléctrico. Podemos actuar esta válvula. También tenemos mandos por aplicación o liberación de presión. A esto también se le llama mandos piloteados. Tenemos un mando directo por acción de presión, ya sea presión hidráulica en primera instancia con flecha negra o presión neumática con una flecha blanca. Por acción de una depresión, ya por una depresión neumática en los casos neumáticos. Por áreas de mando distintas, puede ser un área mayor versus un área menor de presión. Sabemos por medio de la ley de Pascal, por medio de prensa hidráulica, tenemos un área mayor versus un área menor. Por lo tanto, si tenemos una presión sobre un cilindro de área menor, vamos a generar o multiplicar esa fuerza hacia un área mayor. Mando indirecto actuando por piloto. Por presión sobre la válvula piloto, ¿cierto? Tenemos una solenoide que es accionada por medio de pilotaje hidráulico y tenemos también una solenoide que es accionada por medio de pilotaje neumático. Por depresión sobre la válvula piloto, vías interiores de mando por pilotaje, ¿cierto? Y mando combinado por electroimán y válvulas distribuidoras piloto, ¿ya? O por electroimán o válvula distribuidora piloto. Las válvulas de retención, válvulas selectoras, son válvulas que permiten el flujo de aceite en un sentido. Tenemos las válvulas de retención sin resorte, abre si la presión de entrada es mayor que la presión de salida. Podemos indicar, ¿cierto?, que el flujo pasará solamente en una dirección. Las válvulas con resorte abre si la presión de entrada es mayor que la presión de salida más la presión del resorte. Tenemos válvulas piloteadas y válvulas antirretorno con estrangulación. Tenemos las válvulas selectoras. La conexión de entrada se conecta a la presión mayor, es automáticamente comunicada con la conexión de salida, mientras la otra conexión de entrada permanece cerrada. También tenemos las válvulas de seguridad, la cual se representa con un recuadro, con una flecha dentro. Esa flecha se encuentra alineada a los puertos, lo que nos quiere decir que es una válvula normalmente cerrada. Por la parte del costado tenemos una línea de pilotaje y un resorte que está talado fijo. Si este resorte tuviese una flecha, el resorte indicaría que el taraje es ajustable, es decir, la capacidad o la presión que debe trabajar esta válvula. Recordemos que es una válvula de control de presión, que es una válvula de alivio o de seguridad. Dice que es una válvula para limitar la presión en su circuito de entrada, mediante la apertura de un circuito de salida hacia el depósito o la atmósfera, venciendo la acción de una fuerza antagonista, por ejemplo, este muelle o este resorte que tenemos en esa válvula. La válvula limitadora de presión. La presión de entrada es limitada a un valor proporcional a la presión piloto. La válvula de secuencia, cuando la presión de entrada vence la fuerza opositora del resorte, la válvula se abre, permitiendo el flujo hacia otros aparatos por la conexión de salida. Válvula reductora de presión. Unidad con una presión de entrada variable, entrega una presión de salida sensiblemente constante siempre que la presión de entrada permanezca mayor que la presión de salida requerida. Tenemos sin conexión de alivio con mando remoto y con conexión de alivio. Regulador de presión diferencial. Válvula que mantiene una relación constante entre la presión de entrada y la presión de salida reducida. También tenemos un regulador de presión proporcional. La presión de salida es reducida en una relación fija con respecto a la presión de entrada. Las válvulas reguladoras de caudal.
actúan sobre el caudal. Tenemos las válvulas de estrangulación. El símbolo simplificado indica el tipo de mando y posición. Tenemos con mando manual, con mando mecánico con un resorte antagónico, válvula reguladora de caudal fijo y conexión de alivio con retorno al depósito, de caudal regulable con retorno al depósito. Y tenemos las válvulas de seccionamiento. Para poder transmitir energía y accionamiento a las bombas hidráulicas tenemos diferentes fuentes de presión, por ejemplo, fuentes de presión hidráulica, fuentes de presión neumática, motores eléctricos y motores de combustión interna. Tenemos conexiones de evacuación de aire, descargas de aire con conexión a tubería, descarga de aire con conexión roscada. Esto es para sistemas neumáticos. Conexiones de presión con tapón de cierre o tapón ciego, que nosotros lo podemos encontrar en los sistemas neumáticos o sistemas hidráulicos. Con tuberías de enlace, y tenemos los silenciadores, que son los que podemos encontrar en los sistemas neumáticos, donde el retorno del aire no va a un depósito, lógicamente, sino que ese aire sale hacia el sistema por medio de un silenciador. Los acumuladores son elementos que ayudan a mantener una presión estable dentro del sistema. Se clasifican en contrapeso, resorte y gas. En los de gas nos encontramos los de superficie libre, los de membrana o vejiga y de diafragma. Tenemos una simbología muy similar entre ellos, donde se destaca la línea de separación entre el fluido y el elemento compresor, ya sea resorte, peso o gas. Tenemos un grupo de acondicionamiento, unidad neumática compuesta de un filtro, una válvula reguladora de presión, un manómetro y un lubricador. Tenemos dos simbologías, el símbolo detallado y el símbolo simplificado. El bulbo de acondicionamiento se utiliza en los sistemas neumáticos. También tenemos los intercambiadores de calor que están dentro de los sistemas de enfriadores. Tenemos un regulador de temperatura, donde se representan con un diamante con sus respectivas direcciones del fluido refrigerante. Tenemos el enfriador, las flechas en el rombo indican que se extrae el calor, ¿cierto? Porque van las flechas hacia afuera. ¿Ya? Y el intercambiador de calor tenemos flechas hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, está entrando y saliendo temperatura porque tiene que hacer un intercambio de temperatura externa e interna. Y el enfriador solamente saca temperatura desde el interior hacia el exterior. Y tenemos un precalentador, que las flechas en el rombo indican la introducción de calor, ya que estamos necesitando poder precalentar el aceite, por ejemplo. Otros símbolos básicos que podemos encontrar son el manómetro diferencial, el termómetro y el caudalímetro. Espero que esta información les sea de mucha utilidad, chiquillos. Puedan aprenderse la simbología, que es muy importante para el avance de ustedes como profesionales, técnicos e ingenieros, y puedan, al aprender esta simbología, tomar un plano hidráulico y poderlo interpretar sin mayor problema. Les deseo éxito en todo y que les vaya muy bien. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos.